Yeah. My come and never sleep on me. I some change so you know I go get it what you're looking at. Food no I noon hoodie 멍청했고 find your comfort from another yeah. I go low like undercover yeah. Wanna know my name 죽지 않은 일은 위에 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente acá en los estudios de Auge TV para darle otra edición de Disonantes. A ustedes que imagino que por estas horas están en familia o por ahí haciendo otro tipo de actividad. Y nuestra tarea de hoy es charlar con ustedes y charlar con alguien a lo cual le queremos preguntar. Hay que preguntar, ¿saben por qué? Y no hay que tener vergüenza de preguntar, hay que preguntar porque a mí me parece que preguntar es señal de que uno piensa y preguntando se aprende, ¿sí? Por eso hay muchas cosas que están ocurriendo en época electoral que no las entendemos y no tenemos por qué saber de todo. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos con nosotros a una persona que es amiga nuestra, amigo personal mío, y en este caso él es licenciado en Ciencias Políticas con una orientación a análisis político. Y hoy quiero con él discernir acerca de dos temas. Estoy hablando del señor Edgardo Violante. ¿Cómo te va, Carlito? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, aprovecho para saludar también a toda la audiencia que nos está siguiendo por distintas plataformas, distintos canales. Sí, bueno, vamos a hablar un poco del tema de las candidaturas. Sí, ese es uno de los temas que vamos a tratar. Vamos a hacer una cosa, mirá. Sí. Para que la gente se mantenga atenta y no vamos a perder el ritmo y vamos a ser concretos. Bien. Lo que yo quería preguntarte, ¿cómo se explica este fenómeno social donde una ciudad como es esta, donde es, a pesar de todo lo que se ha hecho por mejorarla, sigue siendo una ciudad insegura, con calles de tierra, mal trazada, mal conceptuada, y no obstante eso hay 41 listas a concejales, más de 336 aspirantes, si podemos decirlo así, para ocupar solamente 5 bancas, y 13 personas quieren ser el intendente de Villa Gobernador Galvez. ¿Cuál es el fenómeno de todo esto? ¿Cómo se entiende? Así es, Arturo. Yo creo que bueno, es un fenómeno que únicamente no se puede circunscribir a nuestra ciudad, sino también en las grandes ciudades de Santa Fe está ocurriendo lo mismo. Con ese dato podemos decir que se han presentado más de 1.900 listas en toda la provincia. Yo creo principalmente, esto hay que remontarse, como cualquier explicación política, sociológica, a un contexto histórico. Del momento que hemos salido hace unos cuantos años de la ley de Lema para pasar al sistema de las PASO, de las internas, que fue anterior, si uno por ahí ya lo naturalizó, pero fue anterior que la nación, que el sistema federal, permitió que dentro de los partidos, de los frentes electorales, puedan presentarse y que la gente dirima esto. Antes lo dirimía el partido político a puerta cerrada muchas veces, y sobre todo se han debilitado, eso a nivel nacional, provincial, en los municipios, en Santa Fe, los liderazgos fuertes, los que en un momento decíamos caudillos políticos, que eran los que establecían, determinaban y avalados por los partidos políticos, quién iban a ser los candidatos. Hoy en día está tanto a nivel provincial, la gobernación, las distintas intendencias están en disputas, no solo por los frentes opositores, sino por los propios partidos, miembros de los propios partidos. Y por otro lugar, otra ley que vino a modificar esto fue la ley de boleta única, que permitió, ahí cambiando un poquito la regla del juego, para algunos democratizó, para otros tornó la situación más compleja, permitió que figuras reconocidas, ya no miembros, muchas veces no miembros de partidos políticos, tomen lugar en las distintas candidaturas. Por el hecho de que no hay que trabajar el candidato, hacerlo conocer, que eso implica un trabajo, un esfuerzo grandísimo, y ya, como lo dije muchas veces, comprar como comida hecha, es decir, ya tengo un candidato terminado, no lo tengo que elaborar, sino la gente lo
ya lo conoce y lo puede votar, que ha sucedido en muchos casos, muchísimos famosos de todas las disciplinas y artes posibles se han presentado en nuestra provincia. Claro, pero no se corre un cierto riesgo ahí porque, digamos, el querer ser y es muy distinto tal vez al poder ser. Uno puede querer ser desarrollar determinada actividad y sin embargo uno no puede estar capacitado. ¿No tendría mejor sentido, no le haría mejor a la democracia que en lugar de que sea tan, más allá de que está buena la participación, porque sabemos que está buena, pero más allá de ser cuantitativamente tantos candidatos, sea cualitativamente la cantidad de candidatos que busquen ocupar la banca? Digo, porque si no me da a pensar de que en lugar de ser una vocación, es una búsqueda de un bienestar que otorga el mundo de la política. Al menos bienestar material. Bienestar material y muchos también, ¿por qué no decirlo? Prestigio o fama, reconocimiento público. Sí, el mundo en la democracia occidental se ha pensado al instrumento del partido político, que muchas veces es denostado en nuestros comentarios, en nuestra sociedad en general. Hay un karma y bueno, y el partido político, bueno, lo dice nuestra Constitución Nacional cuando se reformó en el 94, el artículo 38, son fundamentales. Los partidos políticos, entre sus funciones, una de las funciones principales es formar personas, no en Argentina, sino en el mundo. Formar líderes, diría un autor, un sociólogo de muchísimos años conocido, que se vayan fogueando de alguna forma en conocimiento y en prácticas también. Y eso fue cambiando en el mundo. Uno se imagina la carrera política, ¿cómo lo puede comparar con Estados Unidos, con otros países? Concejal, intendente, gobernador, diputado y presidente. Y nos encontramos con casos, los politólogos cada vez más, que nos gusta, como hablamos hace un rato, a los periodistas también, hay cierto orden, disruptivo. Vemos gente que de pronto se hace presidente, que no fue diputado, no fue gobernador, que bueno, cada vez más común en las grandes democracias. Estamos hablando pasó de hecho en Argentina con con el actual presidente, y pasó también en Estados Unidos con un par de figuras de los dos partidos justo mayoritarios que no venían hasta de la política. Tal cual. Bueno, acá tenemos deportistas en varias disciplinas que han llegado al poder. Lo que yo me llama la atención, igualmente, esto me llama aún más la atención, que haya tantos candidatos en Villa Gobernador Galvez, y acá nos conocemos casi todos, al menos de cerca no, pero sí de lejos nos conocemos, sabemos de qué laburan, y claro, resulta que hoy de hacer, digo un ejemplo para no nombrar a nadie, de hacer durante 30 años el PAN, mañana está al frente de un legislativo que va a hacer leyes para mejorar la vida de la gente. ¿No tendría que ser un poco más meritorio la postulación? Entiendo que el sistema democrático es igualitario en las candidaturas, existen algunos filtros, pero tienen que ver con los requisitos formales y legales. Después, bueno, está la elección, lo que la gente elige, y estos candidatos uno no es que dice, bueno, lo considera como algo totalmente negativo, sino vemos candidatos que han venido por fuera y se han desempeñado muy bien, han entendido la lógica, se han formado, han tenido buenas gestiones, pero lamentablemente no ha ocurrido con la mayoría, porque no estaban preparados. Tal cual. Mira, vamos a ir a una pausa, pero te voy a hacer una pregunta para que me la conteste después y eso nos dé pie para la segunda parte del programa. Cuando uno vota, ¿qué vota? ¿Con el bolsillo, con el corazón o con la cabeza? Quédese ahí, que enseguida venimos con la respuesta. Pausa, por favor.
¿Buscas un mejor trabajo? Trae tu auto a Remis Centro. Venís, te anotás y salís a trabajar con la mejor app del mercado. There's no ceiling. Yeah. My come never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get it. What you looking at? Food, no I noon. Hoodie, 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name? 죽지 않은 일은 위에 부어버려. Bueno, otra vez más acá en la segunda parte de este Disonantes, haciéndonos mutua compañía. La pregunta que yo le hacía al licenciado Ricardo Violante, licenciado en política con orientación en análisis de la misma, era si uno vota con el corazón, con la cabeza o con el bolsillo. Y te voy a decir después por qué. Pero primero, brevemente, trata de hacerme entender esa pregunta. Yo creo que es la pregunta del millón que no solo se hacen los periodistas, los encuestadores, sobre todo los políticos mismos. Porque en otro momento, bueno, también, siempre hay que hablar de perspectiva histórica, los votos eran, el electorado era más estable, se sabía que sectores populares iban a votar políticos afines a esos sectores, con políticas sociales que los beneficien, sectores más encumbrados, las clases más altas iban a votar políticos pro mercado, políticos que estén a favor de preservar determinados privilegios. Y hoy en día la sociedad es muy compleja, se ha complejizado en Argentina, en el mundo, en nuestra ciudad también. Se viven dinámicas sociales y políticas que son muy, muy diversas y complejas. Así que yo creo que se responde con la pregunta. Se vota con la pasión, con el corazón. Hay gente que vota por ideales, hay gente que también, políticos que sostienen ideales. Hay gente que vota con el bolsillo. Y hay gente que vota por otros motivos, por una cuestión de acompañar un proyecto. Y yo creo que esos votos o esas decisiones no se pueden acotar a un determinado sector socioeconómico, como nos gusta definir a los politólogos y a los periodistas. Y bueno, este determinado sector votó este candidato y determinado. Yo creo que está todo más bien mezclado. Sí, pero a ver, me permito, con todo respeto, Sí. disentir un poquito con vos. Más o menos alrededor de 80.000 jóvenes Van a votar ahora en Santa Fe. Claro, Santa Fe fue la última provincia. Primero fue Corrientes, primero fue todo el país, después Corrientes Así y por es. último Santa Fe en dar el voto joven. Ahora yo tenía acá anotado unos datos que se dieron hace poquito. Según la estadística del año 2022, los alumnos de sexto grado, que ya terminan, tienen serios problemas de aprendizaje, a tal punto que su grado de aprendizaje descendió 20 puntos, valga la redundancia. Y no solamente eso, la mayoría, la mitad de los chicos de la provincia de Santa Fe, esto no lo digo yo, sino lo dice el propio ministerio, no sabe, digamos, no puede interpretar un texto y no puede escribir. Y bueno, a ver, muchos dicen que la culpa es de la pandemia, del aislamiento, de la falta de clase. Los otros apuntan el dedo hacia el expresidente mandato cumplido Mauricio Macri,
donde en su gobierno, digamos, cercenó la producción de libros que llegaban a un sector. Y lo que es peor es después el análisis que hacen, donde el rendimiento de los chicos, estamos hablando a nivel educativo, en hogares pudientes es del 76%. Y el rendimiento de los chicos en hogares pobres, y hay que recordar que más de la mitad del país está sumido en la pobreza, aunque también en indigencia, ese 26% es el grado de rendición que tienen respecto al conocimiento y respecto a la educación. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Me da la sensación que si bien todos somos iguales, creo que no todos tienen la misma oportunidad. No sé cuál es tu visión, porque yo lo veo como que coincide con lo que dijiste vos antes. Mira, Arturo, con respecto a esto también hay que de alguna forma recurrir a los números. A nivel federal, nacional, desde el 2013 existe el voto joven en la mayoría de las provincias. De hecho, Santa Fe, a nivel nacional, desde el 2013 se viene votando, y no a nivel provincial. Estadísticamente, aproximadamente, aunque cuando se sancionó esta ley se decía que iban a hacer un aluvión de votos, apenas el 20% de los jóvenes de 16, 17 años fueron a votar. Es un número relativamente bajo. Sobre todo los que más asistieron a votar porque es voluntario el voto. El joven tiene que, también le transmitimos a la audiencia, tiene que buscarse en el padrón electoral para ver si está, tiene que tener el documento actualizado y cumplir 16 años al día de la elección, hasta el día de la elección. Una pregunta, Cumplidos. por favor. Sí. ¿Qué porcentaje me dijiste de chicos que fueron a votar de voto joven? 20% se calcula a nivel nacional y sumando las distintas provincias. Bien. ¿A qué franja económica pertenece ese 20%? ¿Qué es lo que más abunda? Ese 20%, de acuerdo a los circuitos electorales, que como uno lo puede de alguna forma analizar, son de los sectores socioeconómicos altos. Bien, entonces lo que yo te decía, somos todos iguales, pero no hay igualdad de oportunidades. Hay un desfasaje y los chicos que fueron a votar, que son de clase alta, que tienen un concepto determinado, van a buscar a votar a lo que decíamos antes. Van a votar o con el bolsillo o con la cabeza, no con el corazón. Y los otros chicos, el resto de los chicos que no votan, lamentablemente van a seguir como están. Tal cual. Y también, quería acotarte con respecto a... O puede haber una sorpresa. También, porque no, siempre hay sorpresa en política. Con respecto a este asunto, también decirte que el voto es un derecho, pero también es un deber. Requiere responsabilidad, requiere formación, requiere tener un conocimiento, nociones de saber qué va a votar, lo que está votando, las categorías. Muchas veces uno, inclusive con muchos años, se termina confundiendo, gente grande, gente joven también. Por eso, hoy en día existe en nuestro tiempo una herramienta muy buena que es Internet. También me remito a la audiencia, uno puede entrar a páginas siempre oficiales de la provincia, de la nación, de los consejos deliberantes, los municipios. Generalmente tienen en todas estas páginas explicaciones muy didácticas, qué es lo que se renueva, los miembros de un consejo, cómo funciona. Para el chico que quiere investigar, que eso es fundamental, que se hable en la casa, en la familia, que hay mucha información, que en mi época no existía eso, era la transmisión verbal. Si uno se criaba en una familia donde se hablaba de política, le llegaba muy fácilmente. Y después, déjame acotarte también que con respecto a esta decisión de imprevisto del Tribunal Electoral, que no la esperaba casi nadie, también es un desafío para los educadores.
Tal cual. Yo creo que en este corto tiempo los profesores, ¿por qué no los maestros también, que tienen su tiempo, por afuera de cualquier programas, que seguro los habrá, pero profundizar estos asuntos, estos temas, que son muchas veces complejos, pero se pueden encontrar explicaciones simples. Correcto, bueno. 336 aspirantes para cubrir 5 bancas en el Consejo. 13 personas para sentarse, alguno de esos 13 alguno seguirá sentado, y si no, hay otros 2 que se quieren sentar en la calle Mosconi para intendente. Yo te agradezco muchísimo tu visita, personalmente he disfrutado de tu charla y me voy enriquecido del conocimiento que has podido compartir con la gente que nos mira en este momento. Muchas gracias, Edgardo, y será hasta el próximo viernes que vendremos a hacer nuevamente esto que quiere llamarse Disonantes por Auge TV, el primer canal digital de Villa Gobernador Galvez. Que tengan buen fin de semana. Yeah. My come and never sleep on me. Eyes on my chain, so you know I go get it. What you're looking at, fool? No, I know, hoodie, 멍청했고. Find your comfort from another, yeah. I go low like undercover, yeah. Wanna know my name, 죽지 않은 일은 위에 보여.